Le damos la bienvenida a este podcast. Les invitamos a que pases, que te sientas cómodo y que disfrutes al igual que nosotros por estar en la casa de Pablo. Este es un espacio en donde hablamos entre familias, temas concernientes a la fe, a la vida, al amor, y queremos que nos lleve a la santidad. Le damos la bienvenida, pero sobre todo le queremos dar las gracias a nuestros participantes y a nuestros patrocinantes. El principal es el Espíritu Santo que viene en nuestra defensa. Quienes les hablamos, el médico y diácono permanente, Armando Escalona. Aplausos para Armando. ¡Aplausos! ¡Aplauso! El religioso, educador y alegre Gabriel Escalona. Qué ¡Aplauso bueno, para Gabriel! Gabo! ¡Vale! Aplauso para Gabriel. Y finalmente, y no menos importante, el comunicador encargado de editar, producir y el gran profeta Daniel Escalona. Aplauso para Daniel. Pensaba que ibas a decir Daniel el travieso. Qué bueno que no. No, papá, nada de eso, nada de eso, papá. Entonces, bueno, como este es nuestro primer podcast, necesitamos responder 3 preguntas necesarias. Oye, sí, también hay otras preguntas por ahí porque la gente pregunta, no, que ese nombre, qué bueno, qué fino, pero vamos a ver. Pero, o sea, como que... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Dice. Bueno, ahorita estamos grabando, ¿no, papá? Un poco va con las WH, tengo un poco de periodismo aquí hablando. ¿Quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos? La primera. La primera pregunta, ¿quiénes somos? Pues bueno, somos una familia que está enamorada de Jesús, de verdad que nos sentimos alegres por el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Desde mi papá, que bueno, con su labor como médico, como diácono, desde pequeño nos ha enseñado, pues bueno, la fe, nos lleva a la iglesia, nos enseña a rezar, junto con mi mamá que nos acompaña desde el cielo, a tocar guitarra y todo este tipo de cosas, pero somos una familia que quiere comunicar el amor de Dios. Y hay quienes dicen también que son las familias los come mucho. ¿Me dicen por allí? Los come mucho. Por Papá, supuesto, papá, lo come mucho. ya va, papá, eso no. Por favor, la señora que está aquí en la cocina de la casa de Pablo, vaya preparando unas empanadas. Excelente. La segunda pregunta es ¿qué queremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? Entonces, nosotros queremos comunicar el amor de Dios, evangelizar por este patio digital o como también se le dice en estas fronteras. Lo he venido diciendo varias veces que ahorita hay una comunidad digital, hace falta evangelizar, pues es muy necesario y aquí estamos nosotros respondiendo a esa necesidad. Y bueno, también es como que, bueno, producto de todo este encierro, bueno, no encierro, el cuidarnos, el de la cuarentena, en donde hemos puesto nuestros dones al servicio, donde hemos conocido este nuevo campo, en donde Daniel nos ha animado, aunque bueno, mi papá también es locutor, certificado número ese mismo. Exacto. Entonces, bueno, desde aquí queremos evangelizar. Bueno, estamos cuidándonos y mientras nos cuidamos, hay una última pregunta. Vamos a evangelizar desde nuestra forma de ser. Queremos dar respuestas, queremos crecer juntos en esta vocación del servicio. Y así, de esta manera, nosotros vamos a cumplir el mandato de Jesús que nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Excelente, entonces también tenemos un extra. ¡Extra! ¿En dónde estamos? Bueno, yo estoy en Barquisimeto. Yo estoy en Valencia, en casa Don Bosco. Y yo también estoy en Valencia, este año coincidimos, por gracia de Dios, en Valencia, pero yo estoy en otro lugar, que es la iglesia San Francisco, sede de Fundase. Y los 3 nos encontramos En la casa de Pablo. casa de Pablo. Oye, qué bueno, Que nos bienvenido. ayuda a vivir Entonces, nuestra bueno, vida. muchas gracias por acompañarnos, todas las personas que estuvieron alegres por esta iniciativa, que nos han escrito, que nos han felicitado, que han rezado por nosotros. Le damos las gracias porque, bueno, es Dios quien nos llama, quien nos anima y es una experiencia que queremos hacer como familia y que nos llena bastante, nos llena de alegría, nos llena el corazón el poder hacer esta experiencia. Bueno, aquí estamos en persona con Pablo para compartir todo lo que es esta vida de fe. Y en esa vida de fe tenemos unas interesantes noticias que transmitirles. ¿Qué hay por allí, Gabriel? Por supuesto, papás. Mira, además, qué buena y qué mejor manera de empezar nuestro podcast que hablando de una persona que ha sido testimonio para nuestro país, para la gente, o sea, una persona bastante completa, estudiosa, filósofo, músico, trabajador, pero ha sido recordada a través del tiempo y respetada desde que tenemos memoria. Bueno, me imagino que Dani y yo desde que tenemos memoria. No sé si tú, papá, lo llegaste a conocer en persona. No sé. Te dio clase, no sé, algo así. Te dio un Bueno, mira, la verdad. escuchaba recientemente unas declaraciones que decía
que José Gregorio Hernández es el santo de todos nosotros, porque en todas nuestras casitas hay una estampita, hay un cuadro. Yo recuerdo en mi casa el cuadro célebre donde está José Gregorio parado así de frente, con las manos hacia atrás, y detrás de él está un enfermero con un paciente acostado en una camillita. Ese es el cuadro que siempre nos ha acompañado. Es así, yo recuerdo por lo menos en la casa, en la 48, hay 3 cuadros que siempre recuerdo. El del doctor José Gregorio Hernández, el de la Madre María de San José, los 2 en blanco y negro, y uno del Padre Pío de Pietrelcina. Sí. Para los que no saben, nosotros somos de Barquisimeto y la 48 es una calle, es donde está nuestra casa. Barquisimeto, la ciudad más organizada, hermosa, crepuscular, musical. bella, hermosísima. Y bueno, yo también... La mejor calle, la 48, la mejor calle. Correcto. Saludo a la gente de la Donde 48, se juega dominó Parroquia en San la Vicente. cooperativa del Rorro. Es correcto, y bueno, yo también en lo personal yo tengo una estampita del doctor José Gregorio Hernández en mi cartera como parte pues, también de esas creencias de la vida pues de fe. Y yo recuerdo que también como familia nosotros le echamos broma a mi papá, porque bueno, mi papá es médico y también, bueno, le decimos eso, y va nuestro doctor José Gregorio Hernández, ¿dónde dejaste la bata? Pero bueno, hoy vamos a hablar del doctor José Gregorio Hernández, que es el próximo beato, que será nuestro 4º beatos venezolano. Las 3 primeras, que son mujeres, son las antecesoras de José Gregorio Hernández, son la Madre María de San José, la Madre Candelaria de San José y la Madre Carmen Rendiles Martínez. Sí, bueno, interesante. Mira, esa vida de familia. José Gregorio viene también de una familia. Él nace del matrimonio que formó Benigno Hernández y Manzaneda, junto con Josefa Antonia Cisnero. Él nació el 24 de octubre de 1864. Yo digo que casi 101 años antes que yo naciera, en el pueblito andino de Iznotú. ¿Quién no ha ido a Iznotú? Un niño al que bautizaron con el nombre de José Gregorio. Su papá se dedicaba a ser comerciante y su mamá, como todas nuestras hermosas mamás, hermosas mujeres, a las labores del hogar. Una mujer muy devota, muy creyente. Y bueno, su mamá falleció cuando José Gregorio tenía apenas 8 años. ¿Y quién no recuerda Iznotú? O sea, yo recuerdo que por lo menos, no sé si es una costumbre, pero en Barquisimeto cuando se compra un carro, cuando un carro está nuevo, se prueba de 2 maneras. La primera, yendo para la playa. Es correcto. Y la segunda, yendo para Cuiro. oye, Paturo. entonces son tres. La tercera yendo para Iznotú. No, es que ustedes dicen Iznotú, pero a mí nunca me llamaron para Iznotú. Aquí aprovecho un espacio abierto. Este es un micrófono en que yo digo que a mí no me han llevado para Iznotú. O de chamito me llevaron. Papá, por favor, este es un llamado para ti. Hay que enseñarlo. Hay que llevarlo para Iznotú. Vieron. Un hermoso pueblito en donde, bueno, la gente va a pedirle al doctor José Gregorio Hernández por la salud, a darle gracias a bastantes cosas, porque, bueno, es el santo de los pobres, de nuestro pueblo y de nuestra gente. Su primer maestro, Pedro Celestino Sánchez, quien era el director de una escuela privada en Iznotú, se anota desde pequeño las habilidades y la inteligencia que tenía José Gregorio Hernández, pues, de niño. Por lo que le indica al papá que debía aprovechar las cualidades del niño, recomendándole que lo debería enviar a la capital del país. Recordamos que era 1870, 1860, era una Venezuela rural y la mayoría de las oportunidades estaban en la capital, era en Caracas. Mucha gente, nuestros mismos abuelos y quizás papás, nos cuentan eso mismo, que se fueron de su región para irse a la capital a buscar más, tener más oportunidades. Pero eso era antes, porque siempre Caracas, lo demás Monte y Culebra, eso es mentira. Ya hay otras ciudades también que están adelantadas, por favor. Correcto. Bueno, con 13 años cumplidos, él estudiaba en el Colegio Villegas de Caracas. Obtuvo en 1884 el título de bachiller en filosofía. Y a los 17 años ingresa a la Universidad Central de Venezuela estudiando Derecho. O sea, es como que uno de los mitos. El primero... O sea, no fue de una vez que empezó a estudiar medicina, sino que él quiso estudiar Derecho. Pero el padre, su mismo papá, conociendo las inclinaciones, es como que su llamado, pues su vocación de ayudar a las demás personas, le recomienda pues emprender la carrera de medicina. Y él lo hace ingresando por biología. Él se graduó el 29 de junio de 1888. Así es. Anoten esa fecha porque más adelante doy un datazo de esa fecha. José Gregorio Hernández era ya dueño de inconmensurables conocimientos, era muy inteligente, era políglota. ¿Qué es políglota?
No sé, yo soy poliglotón. Papá, qué políglota. Quiere decir que hablaba muchas lenguas, era conocedor de muchas lenguas. Chale, más No, nada, vale. chale. Conocía inglés, francés, latín, muchas lenguas, como le decía mi papá. Era filósofo, músico y tenía profundos conocimientos de teología. Es decir, que era una persona integral. Yo creo que esa era como una palabra que lo describe muy bien. Una persona íntegra, en muchos ámbitos formada, pues. Y bueno, para cumplir la promesa hecha a su madre, con el deseo personal de ayudar a sus paisanos, luego de graduarse, se muda de una vez, o sea, inmediatamente a Isnotú. Sí, es así como que, bueno, volver a su pueblo, volver a su gente. Y bueno, lo interesante es eso, es que era una persona de verdad que amaba el saber, el conocer, el vivir de verdad. Y por eso yo creo que experimentaba todo y hacía todo este tipo de cosas que logró hacer. Otro dato importante, él se gradúa y al año consigue una beca con el Estado venezolano, Ujú. que lo manda a París y hace o sea, hace un viaje larguísimo formándose, capacitándose, haciendo doctorados y todo eso, incluso leyendo él presentó partes de sus tesis y sus conocimientos en un foro en Washington de igual esto mismo, cosas de salud y toda esta cosa bastante interesante, pues un venezolano que fue distinto, pues que se destacó en este ámbito, incluso no solo en Venezuela, sino afuera también. Bastante interesante eso, porque fíjate, José Gregorio, igual que nuestros muchachitos de pueblo, se forman una familia. Va a una escuelita como tú y como yo, demuestra habilidades, y el papá, por buscar mejorarlo, lo envía a donde está el centro del conocimiento. Pero vivió como todos nuestros muchachitos de pueblo, con toda su costumbre, con toda su particularidad de escuela. Sí, sí, interesantísimo. Y es como que también un llamado que nos hace hoy en día, hermano, él vivió como tú y como yo, Por caminó favor. las mismas calles que tú y que yo, hermano, como la Ciudad Bolívar de allá de la 48, Eso. o otras escuelitas, quizás igual o menos que la que podemos estudiar hoy, pero mira lo que ha hecho y lo que hizo. Sí, bueno, como había dicho anteriormente, es uno de los 4 beatos venezolanos y lo importante también es que las 3 anteriores eran hermanas, eran religiosas, mientras que José Gregorio Hernández es un laico, un encargado de trabajar, de vivir con su gente, aunque a principios, en 1907, él con 43 años ya cumplido y luego de haber prestado mucha importancia en los servicios a su patria, él le comunica a Monseñor Juan Bautista Castro, que es el arzobispo de Caracas para ese entonces, su decisión. Además, era director espiritual de... Era su director espiritual, ¿cierto? Así es, Daniel. Él sentía dentro de sí un deseo a entregar su cuerpo y su alma a la vocación religiosa. Muchas personas no estuvieron de acuerdo de esto porque se nos va una persona muy importante para nuestra sociedad, para Caracas, porque ya era muy conocido por todos sus adelantos, por su inteligencia, por su amor y por su entrega en hacer el servicio de la medicina. Interesante también esa vida de José Gregorio. El hombre que en su interior hay el sentido del humanismo, de hacer el bien, del ayudar. Fíjate que comenzó por estudiar Derecho, pero su papá, que lo conocía, sabía que en él había en ese interior la inquietud de hacer el bien. No es que el derecho no lo haga, ¿ok? Pero demostró que en el campo de la medicina se puede servir perfectamente y aflorar ese bien que hay en todos nosotros. Es correcto, yo creo que, bueno, un ejemplo aquí tangible eres tú, papá, porque o sea, se evidencia, pues, por lo menos medicina es entregarse, pues, es un llamado, es vocación, sencillamente hacer el bien. Por lo menos las leyes, bueno, la ética que tienen es eso, hacer el bien a todo el mundo y en todo momento, pues, buscar cumplir, pues, con el paciente, pues, con ese hermano, amarlo, pues. Sí, o sea, es como dice el Evangelio, es descubrir no es que es una persona, no es que es un paciente, es que esa persona es el mismo Jesús. Delante de un paciente está el mismo Jesús que te dice, bueno, cuando tuve hambre, cuando estuve enfermo, cuando estuve preso, tú me visitaste, tú me ayudaste, tú me serviste. Y eso es lo que hacía José Gregorio Hernández, y eso es lo que hacen muchos médicos hoy en día, porque no se cuenta con los recursos, no se cuenta con lo poco que se tiene, hacen bastante, porque yo también recuerdo de mi papá, o sea, yo le decía, cónchale, ya, apaga el teléfono, porque lo llamaban, no sé qué, yo le decía, bueno, Lo pero buscaban en la noche en la casa. en la noche en la casa, yo le decía, bueno, pero pide que te mande una tarjeta de saldo y me la das a mí, porque yo estoy sin saldo. Sí, y bueno, también otro dato que a mí me quedó mucho en mi papá decía
que muchas veces los pacientes no necesitan una medicina, no necesitan que le inyectes, no sé, diclofenac, le inyectes piroxicam, no sé, le des munición SCOC, no sé, sino que necesitan sentarse y hablar, pues, con una persona, en este caso con el doctor, echarle el cuentico, pues, de lo que le pasa y una aspirina, una vitamina C en gota, no sé, pero algo, es esa cercanía, pues. Sí, interesante. Fíjate que este hecho de José Gregorio Hernández con el pronunciamiento del Vaticano, la persona del Papa Francisco, que recién acaba de ocurrir, es también en este momento en que el mundo, acosado por esta pandemia, está enalteciendo el papel del personal de salud. Yo no solamente hablo del médico, todos los trabajadores de salud, todos los que están dispuestos a hacer el bien, tenemos que levantar la bandera. ¿Y qué mejor oportunidad que esta? Que José Gregorio Hernández sea enaltecido de esta manera. Sobre todo que al enaltecer a José Gregorio se enaltece a todo el trabajador que hace bien, a todo hombre y mujer que hace bien. En medio de que todo el mundo te dice no, José Gregorio dice sí se puede, vamos a hacerlo. Si vamos más allá de la dificultad, y qué mejor momento que esto. Si nosotros oímos el relato del primer milagro de José Gregorio, fíjate que ocurre un 10 de marzo que precisamente se celebra el Día del Médico, a propósito de enaltecer también a otro grande como es José María Vargas. Por eso José Gregorio Hernández representa para todos nosotros el bien que se hace a través de la salud. Sí, interesantísimo. Cuenta. Y por lo menos también él de su mismo tiempo es Luis Racetti, ¿no, papá? Sí. Sí, yo estuve leyendo que ellos dos en conjunto fundaron la Academia Nacional de Medicina en Caracas. Es decir, que ellos dos mismos juntos hicieron un gran trabajo, pues también porque, si mal no recuerdo, en esa fecha también había una epidemia, papá, una pandemia. Sí, son hombres de la grande época y que aportaron, inclusive con José Gregorio Hernández también hay otros grandes de la medicina, el mismo Luis Racetti, inclusive cuando existía otro episodio de ataque a través de estos virus, a través de esta pandemia. José Gregorio le decía a Luis Racetti que no solamente nos iba a matar la peste, sino que también el hambre que sentía el pueblo. Porque en José Gregorio hay un sentir social, en José Gregorio hay un hombre, un inquieto social por hacer el bien, por procurar y buscar que todos, no solamente él, no pensó en él, pensó que todos como humanidad también sintamos ese hacer el bien. Sí, es así, porque bueno, él tenía, digamos que esa alma inquieta, y bueno, así como decía anteriormente, en su vocación de hacerse fraile, él se va a la Cartuja, en Farneta, cerca del pueblo de Lucca, en Italia. Allí, luego de cumplir con todos los protocolos de admisión, fue aceptado bajo el nombre del hermano Marcelo, y el 29 de agosto de 1908 se le asigna una celda donde debía hacer rigurosas prácticas. Pero bueno, como toda persona, digamos que bueno, científica, aunque no es para alarmar, sino que bueno, estaban encargados más de lo intelectual y lo corporal no era tan fuerte. Él sufrió pues bastante por bueno, pasar hambre, pasar frío, pasar trabajo, y bueno, no se le dio esa primera experiencia de la vida religiosa, no terminó el noviciado, se tuvo que regresar a Caracas. Cuando regresa a Caracas la gente se alegra, fue una gran fiesta, y él quiso pasar desapercibido y llamó al obispo de Caracas para irse al seminario. Él dijo, bueno, lo mío no es la vida religiosa, entonces será la vida diocesana como sacerdote, y se va al seminario diocesano, en donde él entra, pero también no se le dio esta vida, y él vuelve a salir. Él tuvo, en fin, 3 intentos de entrar al sacerdocio, primero como fraile, después como sacerdote diocesano, pero no se le dieron los caminos. Entonces, quien era su compañero, su acompañante, el obispo, le dice, bueno, pero es que tú tienes que hacer mucho bien, es en la ciencia, en la medicina, en el saber, es allí en donde tú te tienes que dedicar. Es así como él decide, bueno, después irse a vivir con su hermana y se hace terciario franciscano, en donde desde una vida muy sencilla, una vida de sacrificios, se entrega a Jesús sacramentado en la oración y al servicio de los pobres desde la medicina. Sí, interesante este llamado que Dios nos hace. Quizás José Gregorio Hernández, en su amor pues a Dios, a la teología, sentía
que él debía entregar su vida en el sacerdocio. Pero resulta que no, Dios no lo llamaba a eso y se lo presentó de manera tajantes. Es decir, entró a la Cartú de Farneta, se lo permitió, pero por la salud no permitió que estuviera más tiempo. Se regresa y así sucede también en los otros seminarios en el que él ingresa. Y como que José Gregorio entiende los golpes porque no fue una sola vez, fueron varias veces que él intentó y entiende como dice, bueno, ok, este no es mi llamado, ciertamente, mejor sigo haciendo lo que mejor sé, pues que es mi profesión. Sí, eso es una muestra de un alma tocada por Dios. Es la muestra de la inquietud que hay en el interior del hombre llamado José Gregorio Hernández. Se siente inquieto, Dios le llama. Bien decía San Agustín, los hiciste para ti, Señor, y mi alma no estará tranquila hasta que regrese a ti, lo decía Agustín. Igual, todos los que buscamos hacer el bien, hay una inquietud en nuestro interior, en nuestro corazón. Llámelo como lo llame. Si hay una vida y una experiencia de fe, tú dices que es ese Dios que te inquieta. Cada uno ha tenido esa inquietud. Yo conozco infinidades de personas que han probado en la vida de la vocación religiosa, el sacerdocio, algún monasterio, y terminan tal vez no siendo allí, sino en una profesión, como padre de familia, como hombre de familia, como una mujer de familia, haciendo lo que tú haces, ¿verdad? Convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Lo decía ayer, recordamos a José María Balaguer, ¿sí? Otro santo de nuestra iglesia, pero igualito. Haciendo lo ordinario de manera extraordinaria, estás dando rienda suelta a esa inquietud en tu corazón y en tu interior que te está llamando a hacer el bien. Es encontrarnos con el Dios que te está llamando a trascender, a ir más allá de todo lo que tú estás haciendo. Bien, como lo dice el Papa Francisco, que retomo el comentario, es que bueno, necesitamos una iglesia en salida, necesitamos una iglesia que vaya a los pobres, y esta iglesia en salida no solo es de los sacerdotes, no solo es de las monjas, por supuesto que ellos deben de tomar el liderazgo, pero dentro del pueblo de Dios hay personas comprometidas que son muy valiosas, laicos que pueden hacer bastante porque pueden llegar a más personas, porque a veces a la gente lo ve como que al cura, al sacerdote, a la monja como que muy lejos, pero si ven a una persona vestida como ellos, una persona que vive como ellos, que sufre como ellos, puede llegarle, puede tocarle el corazón porque le llega desde la cotidianidad. Sí, precisamente eso, entre otras cosas, hay infinidad de José Gregorio Hernández en la calle. Hombres y mujeres también inquietos por hacer el bien, que dan más allá de lo que les piden, que cumplen un horario más allá de lo que les toca, que siempre están preocupados por servir más allá de lo que le asignan, como también existe lo contrario. Hay gente que le asignan una función y hace menos lo que le han asignado, o tal vez hace menos de lo que le cancelan, de lo que pudieran pagarle. Pero hay una gran mayoría de hombres y mujeres que hacen el bien más allá de lo que en realidad le correspondería hacer. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos camilleros, cuántos trabajadores de salud, cuántas secretarias, cuánto personal nuestro en las áreas de trabajo dan más allá, se mortifican por un enfermo, inclusive dan dinero de su bolsillo para ayudarle, para preocuparle, no les mortifican que le toquen la puerta, no les mortifica que le llamen, desde todo ámbito? Eso es hacer el bien y eso es José Gregorio Hernández. Es correcto, papá, finísimo eso. Es verdad, ciertamente es eso. Y ese fue el lema, es el lema de la beatificación, haz el bien. Es lo que dice el afiche oficial que hizo la conferencia episcopal acerca de el próximo beato venezolano, el doctor José Gregorio Hernández. Entonces, creo que en todos ha nacido la pregunta de cómo es ese proceso que tanto duró en el doctor José Gregorio Hernández o el que todavía falta para la canonización, para que sea santo. Y la pregunta es para ti, Gabriel. ¿Cómo es ese proceso de beatificación? Bien, para el proceso de canonización, digamos, para ser santo, son cuatro pasos, pero vale acotar que muchas veces muchos milagros que se le atribuyen en nuestra calle, en nuestra gente, a José Gregorio Hernández, no habían sido documentados, porque eso es lo principal. Debe haber una persona que sea un médico, una persona que sea estudiada, que pueda ser un científico, que diga, mira, sí, o sea, aquí la mano humana ya no llegaba y es un milagro. Porque, bueno, pasó esto, pasó lo otro. Muchos son los milagros que se le atribuyen, pero casi nadie tiene nada anotado. Entonces, las etapas para llegar a ser santo son 4. La primera es ser un siervo de Dios. La segunda es ser venerable. La tercera es ser beato, que es a lo que va a ir José Gregorio Hernández próximamente. No han dado la fecha todavía. Y la última llegan a ser santos. La primera, ser siervos de Dios, es en primera instancia
el postulador, la persona que habla de él, pues bueno, habla a la Santa Sede de su vida, de las virtudes de la persona que desea ser santificada. La Iglesia, por medio de la Congregación para la Causa de los Santos, examina el informe y dicta si es viable o no. O sea, lo primero es alguien que se dé a conocer la vida de esa persona, digámoslo así, para que sea siervo de Dios. El segundo paso es ser venerable. En esta parte del camino, varias personas, varios organismos de la Iglesia y de la Santa Sede reciben los testimonios de las personas, comienzan a documentar qué dice la gente, cómo fue su testimonio de vida, si tiene algunos escritos, comienzan a leerlos, comienzan a examinarlos, a ver si van en el camino del planteamiento y del pensamiento de la Iglesia. Si es así, lo declaran venerable. Ese es el lugar en donde está José Gregorio Hernández ahora, y después de bastante tiempo, casi 40 años, 38 años, si mal no recuerdo, él llega a ser beato. Para ser beato es indispensable la realización de un milagro. Por eso era lo del milagro, comencé hablando de eso. Es un milagro que se le debe atribuir a la intercesión de ese venerable. Quiero decir una cosa, el milagro no lo hace José Gregorio Hernández, el milagro lo hace Dios. Lo que decimos nosotros es que por medio de José Gregorio Hernández llega el milagro a Dios. Es así como que yo le voy a hacer un mandado, José Gregorio Hernández nos hizo el mandado, fue a hablar de Dios, fue a hablar a Dios de esta persona y el milagro sucede. No es que el milagro lo hizo él mismo. Entonces, bueno, se debe ver el milagro, se deben ver todos los aspectos, la presencia del hecho, la intención del venerable, ustedes les rezaron, la intervención de los médicos, de los científicos, mira, ya aquí esta mano, ya aquí el hombre no pudo hacer más nada, y esto es de Dios. Y el cuarto paso para llegar a ser santo es, bueno, la aprobación de un segundo milagro. Y durante la segunda etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina este segundo milagro presentado. Se quiere que este hecho sea milagroso y haya sucedido en fecha posterior a la beatificación. No puede ser un milagro antiguo, digamos así. Y para examinarlo, esta congregación sigue los mismos pasos del primer milagro. Por último, el Papa tiene que aprobarlo y realizar el decreto de canonización, y se lleva a cabo la ceremonia de canonización. Qué fino, qué fino. Dios se puede manifestar de una manera extraordinaria, de múltiples formas. Dios es un Dios discreto. A Dios no le gusta Hollywood, abracadabra y plum, ocurrió lo espectacular. No, Dios no va por ese camino. El magisterio de la Iglesia nos viene diciendo que son signos de la revelación de ese Dios, como manifiesta su poder y su amor. Está por encima de la naturaleza. El milagro supera la fuerza de la naturaleza, escapa de todo razonamiento. Y bien decía Gabriel, el milagro solo lo puede realizar Dios. Bien, papá, quisiéramos que, bueno, tú como nuestro médico de cabecera de todo el tiempo, de toda la consulta, explícanos por favor cuál fue ese milagro para la beatificación. Tú como médico, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó? Para que ocurra un milagro se necesita fe. Y fe es creer que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Solo Dios realiza el milagro. Y José Gregorio Hernández fue un intercesor ante Dios para que ocurriera. ¿En qué condiciones ocurre este milagro? Sí, el relato habla de una niña de 10 años, Yaxuri Solórzano Ortega, por un hecho violento, una herida de arma de fuego, casi a 3 metros de distancia, que atravesó su cabecita del lado derecho, con lesión en el área parietoccipital derecha, una herida mortal. Ocurrió ruptura de cráneo, con pérdida de exposición de lo que es masa encefálica. Esto es muy importante para el milagro. Las condiciones del hecho son muy difíciles. Ocurre en un área rural, distante a la capital del estado Apure, llamado Mangas, Guárico, el día 10 de marzo del año 2017. Una herida de muerte. Es trasladada, por lo difícil de la zona, es trasladada en los brazos de su familia. Después fue trasladada en una bestia, después llegó a un centro de salud donde le brindaron los primeros auxilios, la llevaron en una ambulancia hasta la capital, el hospital de San Fernando de Apure. Y precisamente transcurren 4 horas vitales para la vida de esta bebecita. El parte médico no daba esperanza ninguna a sus padres. En el centro hospitalario es llevada al área de pediatría, cuidados intensivos. Allí no había neurocirujano. Un hospital público no tenía neurocirujano. El neurocirujano que había era privado en la comunidad, pero él estaba en Caracas en un hecho relacionado con salud. Recibió una llamada a las 5 de la tarde. Se le plantea lo que le ocurrió a la niña y él, con la firme disposición, como buen médico,
también por obra de José Gregorio Hernández, que tocó el corazón de este hombre, se dispuso ir desde Caracas a las 5 de la tarde a San Fernando. Llega al hospital cerca de medianoche, según él mismo lo refiere, el doctor neurocirujano con una buena disposición, al llamado Alexander Krininsky, cuando ve a la niña entubada, en condiciones críticas, y bueno, deciden que de verdad debía ser intervenida, hecho que ocurrió casi 24 horas después del accidente. Y bueno, va en lo que en neurocirugía se llama al control de daño. ¿Qué implica el control de daño? Retirar los huesos rotos, el tejido neurológico que está necrosado, que está muerto. Esto es importante para las funciones vitales del ser humano. Y aquí está la característica del milagro. ¿Qué implica esto médicamente hablando? En opinión del especialista, entre eso hay un médico cercano, el doctor Estrada, que nos dice que hay lesión prácticamente en el área de la formación de palabra, hay lesión en el área de la función respiratoria, en la corteza motora que nos ayuda a vocalizar las palabras, que nos ayuda al proceso de la deglución, de la masticación, y en cierta medida esta niña iba a tener dificultad, inclusive a la hora de elegir las palabras para hablar, porque está la lesión en ese centro neurológico, iba a tener dificultad. El médico luego de la cirugía la cita a 12 días posteriores para evaluarla. La ciencia, a través de este médico, sabía que iba a ocurrir limitaciones importantes en esta niña, iba a tener dificultad para hablar, para cantar. Pues no, sorpresa para el mundo médico. Y aquí está el milagro. No había limitación. Hay un milagro inexplicable para la ciencia humana. La niña camina, habla, canta, coordina palabras, no presenta nada de lo que se esperaba. El milagro no es que esté viva, como bien lo decía el doctor Estrada, sino el milagro es que está viva y que tenga las funciones completas. No hay ninguna limitación. A pesar de haber tenido exposición de masa encefálica, no hubo ninguna neuroinfección. Por lo tanto, eso se reconoce como un gran milagro por intercesión de José Gregorio Hernández. Su madre confiesa su fe. Y ahí está la acción de un Dios bueno que actúa en nuestra vida. De verdad que bueno, es bastante interesante ver el testimonio. Otra vez, por favor. Otro aplauso, gracias. El ver este testimonio de que bueno, estaba en contra de toda esperanza en territorios inhóspitos, contra todas las adversidades, el milagro se dio. Y bueno, es un milagro, en fin, es Dios mismo quien actuó. Y bueno, José Gregorio Hernández, por supuesto que tuvo que pasar esa información directamente, un delivery. Es correcto. Cuando mientras hablabas, papá, se me venía a la mente esa frase, pues ese patronazgo que tiene él, que es el médico de los pobres, de los más desfavorecidos. Y es eso mismo. Ver que el caso de Yaxuri no era la más favorecida, no es que a la vuelta de la esquina tenía hospitales, tenía clínicas, sino que verdaderamente era desfavorecida, pues clínicamente, sanitariamente. Entonces todo el trayecto, quizás las medidas, toda cosa, o sea, no tenía su medida, y ahí estuvo la mano de Dios, como dices tú. Es que cuando la gracia de Dios, se desborda, así como que ustedes quieren su milagro, ¡ay, tienen su milagro! Pues una broma de verdad que, o sea, es demasiado asombrosa, porque como bien decía mi papá, no es solo que sobrevivió, sino que sobrevivió y está bien, puede hablar, puede caminar, puede hacer todo como si no le hubiera pasado nada. Pero me parece interesante, pero bueno, ya vamos casi que terminando nuestro programa, nuestro podcast, porque ya tampoco queremos ser tan largos, tampoco que la gente se nos venga a dormir aquí en la casa de Pablo, porque no hay cama para tanta gente, aquí no podemos decir la canción. Pero bueno, Daniel, dinos cosas que posiblemente no sabíamos de José Gregorio Hernández. A ver, ¿tú qué eres? Ok. Yo estuve recopilando varias información, parte del trabajo de investigación, y una de tantas es que este lunes que pasó, cumplió 101 años de fallecido. 101 años de haber llegado al encuentro con Papá Dios, porque yo creo, y todos creemos, que Él está en el cielo, pues con Dios. Saludó a San Pablo, entró y está allá, pues. Venerable y va a ser beato. Él falleció porque murió arrollado por un automóvil, y es otra cosa, bueno, va con el dato número 1,
que no era el único carro del país. Eso Ojo, es mentira. No era el primero, no era el único. Hay gente que dice que quiere hacer el chistecito. Estoy más salado que José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque lo mató el único carro que había. Es mentira, hermano. Dice que el certificado de conducir era el 400 y pico. O sea, ni siquiera era Y no va a haber un certificado de conducir 400 y pico para un solo carro. Es correcto. ¿Qué se creen? Los carritos chocones, Chicolandia. Y sí, y ciertamente no fue porque totalmente arrollado lo que le causó la muerte, sino que lo empujó el carro y él trastabilló hasta golpearse la parte de la nuca con una acera, y eso fue lo que le causó la muerte, mientras gritaba Virgen Santísima, y ahí murió. El segundo datazo es que el mismo día que él muere es el mismo día que cumplía años de graduado. Yo le dije que anotaran este dato anteriormente. ¿Y es qué día? ¿Qué día? ¿Es qué día? ¿Era en marzo? No, Concha, el 29 de junio de 1888 se graduó. Yo no lo Y copié. él falleció el 29 de junio de 1919. O sea, ese día está cumpliendo 21 años de graduado. Interesante, imagínate. Bastante. Ese día un cronista cuenta que ese día fue una fiesta para él, pero ciertamente salió a atender una paciente, emergencia. una emergente, una paciente que era de pocos recursos, y ahí en la esquina de Amadores, de la Pastora, va cruzada a la botica, donde va a Ya comprar. había salido de la botica, ya había salido comprado. de la botica, y ahí había un tranvía que estaba obstaculizando la vista a él, entonces va a cruzar y ahí se lleva el carro. Vale Atropellado. acotar que la persona que lo atropella era conocido de él, porque el doctor José Gregorio Hernández había salvado, o bueno, como doctor, a su hermana. Y Ajá. en favor de eso, le había pedido que fuera iba a ser padrino de su hija que todavía no había nacido. Imagínate. Y fue una gran pena, fue un gran dolor para Bustamante, si no me recuerdo firma, el joven hombre, muchacho de ese tiempo. La tercera es que se graduó, bueno, como lo dije, en 1888, pero fue el primero de su clase. Es decir, fue un insigne estudiante. Igual que yo. Bueno, papá, no sé qué decir en estos momentos. Él se graduó el primero de su clase y luego fue becado, como lo dije, por el Estado. Fue a París, fue a Europa, estuvo en Norteamérica estudiando, preparándose con insignes médicos de la época, hecho por el cual lo hace traer el primer microscopio a Venezuela, logrando grandes avances en la medicina, incluso en la parte de las ciencias en Venezuela, aquí incluso en América Latina. Adelantos de investigación notables, grandísimos. También tiene una amplia gama de obras literarias, entre esas cuenta con elementos de la filosofía, que dicen que es el escrito uno de los más interesantes y buenos que tiene él. La cuarta, Por favor. ok, como decía, era prodigioso estudiante, el amplio, ya lo dije, sin número, que tenía grandes recursos y grandes escritos. Y la quinta, como lo dijo Gabriel, que trató de ingresar varias veces a un seminario, esta vez primero fue la Cartuja de Farneta, que un dato interesante de eso es que ahí conoce al venerable. Ajá, también. No, venerable. conoce al siervo de Dios, creo que Al es siervo de sí, Dios. Siervo de Dios, Salvador Montes de Montes de Oca, Oca. que hoy también está en proceso de canonización. Es el segundo obispo aquí de Valencia. Interesante, cómo se va ligando esta vida de estos posibles santos, ¿sí? Por lo menos de Salvador Montes de Oca. Y luego también intentó ingresar al Pío Latino, al Colegio Pío Latino, no pudo, y bueno, también a otros seminarios. Pues entonces, esos 5 datos. Es bastante interesante porque, bueno, es ver ese dicho muy popular, el dime con quién anda y te diré quién eres. Ya lo dijimos, o sea, José Gregorio Hernández rodeado de grandes médicos, de grandes personas ilustres en los adelantos de la medicina. Aquí también a Salvador Montes de Oca cuando estaba ya en la Cartuja. Pero bueno, lo más importante de todo es que José Gregorio Hernández es un santo de nuestro tiempo, es un santo de nuestra época, es un santo de nuestra gente, es el médico de los pobres a quien debemos acudir de ahora en adelante cuando tengamos un dolor de cabeza y nos consigue el acetaminofén, hermano. O el paracetamol para la fiebre, o distintos medicamentos que Ustedes padezcan. verán las recetas que le mande Armando, que no la consiguen, pídale al doctor José Gregorio Hernández. Claro, pero hay otra cosa que tenemos que tener en consideración. Mira, José Gregorio no solamente veía a las personas en su casa sin cobrarle ni medio, sino que él mismo iba a la farmacia y le compraba las medicinas. Sí.
Cuando tú vas a Isnotú, que visitas Isnotú, en el museo, ahí está inclusive en exposición su récipe, su recipera, todo lo que él indicaba, sus indicaciones, su firma. Es un hecho bastante hermoso. Pero no en vano podemos decir de que sí, le vamos a pedir a José Gregorio y que nos curemos y sana, que no ha pasado nada. No, tienes que ir al médico, tienes que consultar, no puedes automedicarte, porque Dios también actúa a través de la ciencia. José Gregorio hizo importantes aportes a la medicina, ahí en la Facultad de la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor José Gregorio de verdad es un legado dentro de lo que es la microbiología, dentro de lo que es la fisiología. José Gregorio trajo el primer microscopio a Venezuela. José Gregorio fue a capacitarse fuera en Europa y trajo los aportes que la misma medicina tenía en Francia, la trajo a Venezuela. José Gregorio no solamente es un santo per se, José Gregorio hizo mucho bien desde todo punto de vista. Así que si tenemos una gran devoción a José Gregorio, también tenemos que aportarle algo al mingo, ¿vale? No solamente rogarle al santo y nos hacemos un guaro. Anímate. Claro, es correcto. Y bueno, de verdad que ha sido... De verdad, me ha gustado bastante este primer podcast porque, bueno, nos ayuda a prepararnos a cuando den en la fecha de la beatificación. Mire, toda Venezuela estará de fiesta porque un santo nuestro, una persona que ha estado con los pobres, nos va a llevar siempre hacia Dios. Es correcto. De verdad que también me he sentido muy ameno, como sé que también se sintió mi papá. Bueno, estamos en distintos lugares y haciendo pues un trabajo bastante interesante para grabar, para editar, para montar, pero bueno, igual confiados en Dios y en su creatividad, que es el Espíritu Santo. Y bueno, los invitamos a compartir este podcast a través de este canal YouTube, Comunicando el Amor de Dios, que estamos empezandito. Entonces le invitamos a suscribirse, a activar las notificaciones, a enviárselos a sus amigos, a comentarnos qué tal. Darle like. Es correcto. A sus grupos de WhatsApp, no olvides decirnos qué tal te pareció este primer podcast y también posibles temas que a ustedes les guste que estemos conversando aquí en la casa de Pablo. Recuerden siempre que tendrán un lugar aquí en la casa de Pablo, aunque no haya cama para tanta gente, pero sí va a haber espacio para hablar, para rezar, para llevarnos a Dios y sobre todo para ser familia. Esperamos que se hayan sentido en familia, que hayan aprendido más, se animen a comunicar ese amor de Dios y recordar como el Evangelio de hoy nos los está diciendo, la palabra de Dios tiene poder. El Dios que vive en ti y en mí tiene poder. Su palabra tiene poder para sanar, para curar. Sí, Señor, no soy digno de que entre solo una palabra tuya basta para quedar sano. Así que estaremos en contacto en nuestro próximo capítulo, donde vamos a estar esperándolo en la casa de Pablo. Nos vemos, te esperamos. En la casa de Pablo. En la casa de Pablo. Chao, chao. Chao.